Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Pues además vamos con un programa que a mí me gusta muchísimo porque hay los dos criterios de selección para las obras que vamos a escuchar de música que cantan la Biblia, pues me gustan muchísimo y entonces me lo he pasado muy bien preparándolo y seleccionándolo. A mi amigo copresentado Sergio le pasa igual que a mí. Sí. Porque si no te vas a la sección de deportes. Sí, primero de todo, saludos amigos de la Biblia en partitura. Ya digo yo porque se la ha pasado bien preparando el programa y si no lo van a comprobar ustedes enseguida. Algunos se lo imaginan ya. Algunos se lo imagina, alguno que nos escuche frecuentemente seguro que se lo puede ir imaginando. Claro, es que hemos hecho una selección con obras de Sostakovich. Claro, de Sostakovich, sí. Y de Scarlatti. Sí, no. Pues Scarlatti no está mal, pero... Bueno, en fin, que lo dicho, bienvenidos al programa número 108 de la Biblia en partitura, en el que escucharemos fragmentos musicalizados del Apocalipsis. Que me encanta el libro del Apocalipsis, que es una maravilla. El Apocalipsis es una maravilla. Pero es fantástico, además, oye, que si estás como acaba el año, si no civil el religioso, qué pasará, qué podremos esperar. No, es una cosa maravillosa. No, está todo elegido la verdad es que está todo elegido al dedillo, hasta las secciones, porque aparte de sección música y cine con un servidor, pues tenemos también al padre Gonzalo Barbet, que nos ameniza mucho siempre los programas. Así que semana que diga, programa completito. Pero hemos dicho, uno de los motivos es que es el libro del Apocalipsis, pero las obras en concreto, el autor en concreto, que es el que ha compuesto todas las obras que vamos a escuchar en mi sección del programa, es nuestro bien amado Juan Sebastián Bach. No quería decirlo yo, pero bueno, en fin, antes de comenzar con ello, recuerden, como siempre, que el Twitter del programa es @bibliaartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, empieza en Radio María el Apocalipsis, empieza la Biblia en partitura hoy con el libro del Apocalipsis. ¡Chan, chan! El Apocalipsis en partitura, ¿no? Exactamente. Es que suena muy mal. El Armagedón en partitura. Sí. Bueno, pues efectivamente vamos con el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, que hay que leerlo, no hay que sentirse atemorizado por él, nada más lejos de la realidad. Hay que vivirlo con esperanza, porque dice que al final de todos los sufrimientos, problemas, muertes y desgracias, siempre hay algo más fuerte que todo eso, que es Dios y su amor, que como ya lo sucedió en la historia, cuando su Hijo derramó su sangre por nosotros, venció a la muerte y al pecado, y entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pues no hay nada. Y así que estamos felices, y el Apocalipsis nos cuenta esto, el triunfo de un cordero degollado. Bueno, está muy musicalizado el Apocalipsis, no mucho. De hecho, yo creo que la obra donde más textos, yo diría, aparecen del Apocalipsis es el Mesías de Händel. No en vano es una de las obras también ahora, bueno, que enseguida escucharemos con mucha frecuencia. Bueno, pues que yo tenga localizados, en el Mesías de Händel hay 3, lo estoy leyendo ahora mismo, que no lo había contado nunca, pero al menos hay 5 citas. 3, 4, sí, hay 5 citas en el Mesías de Händel del libro del Apocalipsis. Bueno, no lo vamos a escuchar, estas 5 citas, pero vamos a escuchar las citas que tiene Juan Sebastián Bach en sus cantatas del libro del Apocalipsis. Recordamos que las cantatas de Bach son unas obras cantadas, de ahí el nombre cantata, que a diferencia de sonata, que es sonada, es decir, que solamente sonido, la cantata era una obra en la que también había canto. Es verdad que con frecuencia son pensadas para el contexto religioso, pero hay cantatas también profanas. Una obra musical donde se canta, pues también era para celebrar, pues yo que sé, el cumpleaños de un rey, que era una cosa profana. Bueno, pues Bach componía en Leipzig, durante 3 años estuvo componiendo una para cada domingo. El esquema de la liturgia protestante era escuchar las lecturas, el pastor hacía un sermón en el cual meditaba, hacía una exhortación parenética de las lecturas, y luego la cantata
una duración estimada media de unos 20 minutos, pues consistía en como una meditación musical. Entonces vamos a meditar las lecturas y lo que nos ha dicho el pastor, pues con estos textos y esta música. Entonces, pues tienen como unos 5 o 6 movimientos, intercalan coros, recitados. Los recitados normalmente son donde se introducen los textos bíblicos. Es como el esquema de las pasiones. Corales, que es donde intervenía la asamblea, normalmente al final, y algunas arias, que era como pues con algunos textos normalmente no bíblicos, donde, bueno, pues se reforzaba una idea y se invitaba al alma como a pensar piadosamente. Bueno, pues de todas las cantatas que compuso Bach se conservan en torno a 200, la mayor parte de las cuales son cantatas de iglesia, cantatas religiosas. Y entre algunas de ellas pues hay textos del Apocalipsis. Por ejemplo, en la cantata número WV 61, en el número 4, aparece citado el versículo 20 del capítulo 3 del Apocalipsis, que dice: Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues esta cantata de Bach se llama Ven ya, Salvador de los Gentiles. Y en el número 4, como decía, un recitado de un bajo recita este versículo que acabamos de escuchar. La compuso Bach para el primer domingo de Adviento. Es muy breve, solamente vamos a escuchar cómo el pizzicato que acompaña la voz expresa plásticamente esta idea como de llamar a la puerta. Y dura como un poquito más de un minuto prácticamente. Vamos a escucharla ya. Siehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. El recitado número 4 de la cantata 61 de Bach. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro versículo del Apocalipsis, en este caso en un coro, que siempre igual es un poquito más fácil escucharlo. En este caso nos vamos a la cantata BWV 21, que en el número 11, es una cantata muy larga, no suelen tener tantos números, pues este coro canta los versículos 12 y 13 del capítulo 5. ¿Cuáles son? Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, pues la cantata 21 de Bach, que se llama Se multiplican mis preocupaciones, que está compuesta para el tercer domingo después de la Trinidad, se estrenó en Weimar, es de las primerísimas cantatas de Bach, se estrenó un 17 de junio de 1714. El Evangelio de ese día, para el que se compone, narra la historia de la oveja perdida y la alegría que hay en el cielo al recuperarla. Es la perícopa de Lucas 15, 1-10. Bach compone esta gran cantata con dos partes en la que recoge 3 citas de salmos que aparecen en los movimientos 2, 6 y 9, que aluden al alma congojada y triste por la lejanía de su Salvador. Y el coro final, que es el que vamos a escuchar, este movimiento número 11, contiene también una cita bíblica del Apocalipsis, que es esta, que sirve al autor para reconocer que el alma no debe reconocer otro Señor que no sea Cristo, quien se merece, pues eso, todo el poder, el honor y la gloria, y de ahí que cita estos versículos del Apocalipsis. Dura 3 minutos, un coro muy feliz con el que acaba esta cantata 21, invitando a reconocer que no nos despistemos como las ovejas, sino a reconocer al Señor como el único, a Dios como el único Señor.
el coro final de la cantata 21, Se multiplican mis preocupaciones, de Bach. Bueno, y vamos a escuchar ahora varios fragmentos del capítulo, yo creo, más importante, bueno, en fin, más relevante también, más trascendente quizá del Apocalipsis, que es el capítulo número 12. Que es el capítulo en el que se relata cómo una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. En fin, ese relato en el cual aparece la tradición de la Iglesia siempre ha recordado el triunfo de la Virgen Inmaculada en concreto, que da a luz, y el dragón, la bestia, que quiere acabar con él, y después todo ese combate que hay en el cielo del mal que se revela contra el Señor y su Mesías. Bueno, pues esto aparece en varias obras de Johann Sebastian Bach. La primera que vamos a escuchar es el primer número, el comienzo de la cantata BWV 19, que canta, es un coro, que canta los versículos 7 y 8, es decir, y hubo un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Bueno, pues Bach compone esta cantata, la cantata 19, para la fiesta de San Miguel, que es como aparece citado siempre en la liturgia de San Miguel, la solemnidad de San Miguel, siempre ha aparecido este texto porque aparece su nombre. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Bueno, pues la compuso para una fiesta de San Miguel el 29 de septiembre y en Leipzig. El del coro inicial, la orquesta representa este combate en el cielo entre San Miguel y Satanás, mientras el coro, las voces, es decir, cantan a fuga la descripción que hace de ello el Apocalipsis. Entonces es muy bonita, es muy sonora, es un poquito larga, dura 4 minutos, pero vamos a ver si musicalmente vemos esta después habría que preguntar al padre Gonzalo, que le encanta en la sección triunfante estos coros tan triunfantes en los cuales se expresa tanto los instrumentos como la voz, la lucha primero del mal contra el bien, y después el triunfo del bien. Bueno, pues musicalmente es así como entiende y como traduce Bach esta lucha en el cielo del Apocalipsis de Miguel y sus ángeles. Cantata 19, el comienzo.
Acabamos de escuchar el coro inicial de la cantata número 19 de Johann Sebastian Bach. Y ahora vamos a escuchar el último movimiento, que es el coral final de esta misma cantata, que parafrasea el versículo número 9, que dice: y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Bueno, pues la cantata 19 acaba con este coral que cita también el libro del Apocalipsis. El coral final de la cantata anterior, de la cantata 19 de Bach. Que es así, efectivamente, como muy de, ¿no? Nos parece que suena como muy a guerra, ¿no? Como muy a batalla, como muy, que es lo que relata el capítulo 12. Seguimos en el mismo capítulo, en el siguiente versículo, el versículo número 10, en realidad, estamos escuchando el capítulo 12 del Apocalipsis en versión Bach, pero lo que estamos escuchando, esta es la quinta obra que vamos a escuchar. Bueno, de Apocalipsis 12 es la tercera, pero no están compuestas como una unidad o de forma seguida, son que las hemos entresacado de entre todas sus obras. Vamos a escuchar ahora la cantata más breve, que es la número WV 50, que o porque se han perdido los otros números o porque Bach compuso solamente uno, pero solamente tiene un único número. Que dura un poquito menos de 4 minutos. Es la cantata 50, como decía, que en español el título de la cantata es Ahora se ha establecido la salvación y el poder, que la compuso también para la fiesta de San Miguel Arcángel del año 1723 en Leipzig. Trompetas, timbales, oboes, violines, violas, bajo continuo, 2 coros de voces, todo para, no obstante sea como muy breve, para expresar poderosamente en este coro que el reinado de Dios está por encima y que triunfa por encima de sus enemigos. Entonces es una música normalmente triunfante y como muy festiva, muy poderosa sonoramente, porque quiere decir exactamente esto: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Así suena la cantata 50 de Bach.
la cantata Ahora se ha establecido la salvación y el poder de Bach. Me encanta, hay que ver, es verdad que qué cosa, hay que recordar que esto estaba pensado para un contexto litúrgico, es decir, que es como vamos a meditar, a mí me parece que está muy bien, vamos a meditar eso, el texto que hemos leído, ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Pues claro, todas estas fanfarrias que era muy propio de la música cortesana, es decir, de la música que es para celebrar a los reyes o emperadores, pues oye, si es el reino de Dios, pues allá que vamos con todo, y venga los timbales, los trombones y todo, pim pam que llueve, porque si de Dios es rey, pues que se note. Y claro, nosotros lo vemos y ¡ay, qué excesivo! Y tal, claro, no es esta música así como Blandy Blue que escuchamos a la liturgia y como hay una guitarrita, un bla bla bla. No. Pim pam que llueve, fantástico. Pero era un poco complicado, yo creo, que reflexionar con tanto alboroto, ¿no crees? Ya, es que esto es muy interesante, esta reflexión. ¿O tú crees que estaba hecho adrede? Es que está hecho adrede. Pero es como lo mismo, el concepto que hemos hablado más veces de una iglesia barroca. Es como, es que a mí me distrae y tal. Bueno, depende. A mí a lo mejor me aburre que me mata ver una pared blanca con una cruz aburrida ahí. O sea, la cruz nunca es aburrida, pero una cruz sencilla en una pared blanca. Vale, no soy un calvinista que me gusten las cajas blancas. Quiero, o sea, vale, a mí igual me puede ayudar más y decir, wow, está aquí inmerso en una belleza inconmensurable que se me escapa, no llego a comprender y tal. Es como, ups, pues esto me habla de la grandeza y el poderío de Dios, ¿no? En fin, que depende de cada sensibilidad, que es, cada uno tenemos la nuestra y es respetable, ¿no? Pero en este caso la reflexión puede ser, wow, qué grande es Dios, ¿no? Y cómo viene aquí con su poder, fantástico, qué bien. Salgo además en plan, vamos, la victoria es nuestra, vamos a vivir con esperanza, no vamos a vivir amargados. Dios es fuerte, vamos a tirar contra todos. Interesante la reflexión que haces. Yo creo que no sería capaz de reflexionar con tanto alboroto, pero bueno, si los hay que sí... Me ha gustado esto. Sí, pero oye, que si los hay que sí, por supuesto. Yo el primero, Padre Gonzalo Álvarez, segundo. El segundo, claro que sí, lo tenemos por aquí, ahora nos contará. Bueno, pues nada. De momento yo creo que hasta aquí yo creo que nuestra el Apocalipsis según según Bach, que no es Bach, ¿no? El Apocalipsis según Bach, ya hemos escuchado estos cinco números. Y yo creo que vamos con tu sección. Venga. No me digas que traes a Bach. Ahora lo verás. Venga. No te traigo a Bach porque te traigo a Händel. Bueno, son primos y residentes en Alemania. Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, hoy te traigo La Reina de Saba, Visita a Salomón. Fantástico, que muy te bien. gusta mucho, hacía Nos mucho tiempo que no la traía. Claro que sí. Está en muchas películas. ¿Ves? Es lo mismo que acabamos de escuchar. Claro, o sea, exacto. ¿Ves tú? Esto es lo que... No sabía que ibas a traer esto, pero que decías de la música triunfante y tal. Uh-huh. Si llega La Reina de Saba, que es pues una música en plan pim, pam, como alegre y tal, pues entonces para expresar el reinado de Dios tiene que ser así, no vas a poner una guitarrita. Viene Dios poderoso como gling, 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 gling. Es como, hombre, no fastidies. Las cosas poco magníficas entiendo que te aburren, por eso te gusta mucho La Reina de Saba, que cuando la has visto has dado un brinco. Pues eso. Así que sí, la cosa, bueno, la traigo en una película que se estrenó en el año 2006, que fue coprotagonizada por una actriz llamada Abigail Breslin. Para quien no les suene absolutamente nada, es la niña de My Little Miss Sunshine, la peli Señales, todo el mundo ha tenido que ver Señales, o Zombieland. O sea, son tres películas top. Esta es una película que no es top, las cosas como son, pero bueno, es la coprotagonista. Si alguna vez, si pones niña de Hollywood en internet, esta niña te tiene que salir, así que bueno, salió en esta película. No recibió grandes premios y de hecho recaudó una tercera parte del dinero que se utilizó para rodar la película, recaudó 3 millones y pico, se utilizaron 9, pero tiene un 6 de nota en Film Affinity, así que no puede estar muy mal. Vamos a escuchar La Reina de Saba y descubrimos la película en la que se encuentra.
Menos mal que ya no compro jamones porque sé que no la vas a acertar. ¿A que no? No, lo que Bien. yo sí sé que esta es la tercera obra que sonó en la Biblia en partitura. En el Anda. primer programa, la tercera que puse fue esta. Mira tú. Bueno, pues además de la tercera obra del primer programa de la Biblia en partitura, Perdón, la la segunda, encontramos la segunda. la segunda, más importante 7 todavía. de octubre del 2021. dice Fíjate, han Micheleta. pasado un montón de tiempo. Pues la encontramos en una película llamada El último regalo. Lo siento, no te has llevado el jamón. El último jamón. El último jamón, exactamente. Bueno, pues trata de una familia muy desestructurada pero muy rica. El patriarca, que es el abuelo, muere. Les deja a sus hijos una herencia cuantiosa, pero a su nieto le quiere dejar una herencia aún más importante, y para dársela, este hombre ha fallecido, pero le va dejando como vídeos para que los vaya viendo. Pues le deja una herencia todavía más cuantiosa que recibirá siempre y cuando vaya cumpliendo una serie de pasos. Bueno, pues con estos pasos le enseña el valor del trabajo, de la amistad, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película así como muy pastelosa. Y la llegada de la reina de Saba la encontramos en la cena de acción de gracias, en la que está toda la familia y se odia entre sí, son todos súper ricos y súper asquerosos y se odian entre todos. Pues esta canción suena de fondo, no como banda sonora, sino como si alguien tuviera la radio puesta en la cena. Y digamos que es la única no tampoco alegre de la escena, porque como digo, todo el mundo se lleva fatal, es lo que suele pasar, ¿no? La gente rica, no sé por qué pasa que entre ellos se llevan fatal. Así que nada, cerramos sección, otra semana más sin jamón. Y nada, hasta la siguiente, más suerte. Esperaremos. Y pues nada, vamos a ir con la sección triunfante del padre Gonzalo Barbet, que ya lo tenemos por aquí. Cuarta y última de esta temporada de momento. Vamos a ello. Venga, vamos allá. Vuelve el padre Gonzalo Barbet, vuelve la sección triunfante. Bienvenido, padre, bienvenido de nuevo. Gracias Gracias, Sergio. por venir aquí a hacer mayoría contra el padre José Luis. Hombre, ya sabes que eso siempre es un placer, o sea que Bien. encantado de estar contigo, Sergio. Muchas gracias. Contigo y de tu lado, juntos, siempre juntos, no lo olvides. Contra el adalid de la Biblia en partitura, el padre José Luis Simón. Es broma, le queremos mucho. Juntos también contigo, José Luis, pero juntos con todos. El señor Tacebat, el señor callaba, dice el Evangelio. ¿Qué nos Eso lo traes dice hoy? el relato en la Pasión. Y el señor callaba.
Continuamos con Padre. este ciclo, podemos decir este ciclo de Moisés. Hemos escuchado, si se acuerdan, cómo aparece la figura de Moisés en el oratorio acerca de la liberación de Egipto, Israel en Egipto, de Händel. Y hemos escuchado también el comienzo del oratorio y los israelitas en el desierto de Carl Philipp Emanuel Bach, el hijo de Bach, compuesto en 1769, que narra otro episodio del Éxodo inmediatamente posterior al paso del Mar Rojo, que son las aguas de Masá y Meribá. Allí dice el libro del Éxodo en el capítulo 17: toda la comunidad de los hijos de Israel se marchó del desierto de Sim por etapas y acampó en Refidim, donde el pueblo no encontró agua que beber. El pueblo se creyó contra Moisés y dijo: danos agua que beber. El pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón y marcha. Yo estaré allí junto a ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, porque allí los hijos de Israel habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Pues este breve episodio lo musicaliza Carl Philipp Emanuel en ese oratorio, como decimos, los israelitas en el desierto. Si la primera parte que escuchábamos era la queja de los israelitas y un aria hermosa, preciosa, de Aarón respondiendo, ahora vamos a escuchar otro aria, en este caso de Moisés, en el que es Moisés quien habla a los israelitas y les invita a mirar a Dios. ¿Qué es lo que dice el texto del aria? Dice, En el caso de que algún oyente no supiera alemán, que igual hay pocos. Pues así, esta es la súplica, esta es la oración de Moisés. Dios, mira a tu pueblo tirado en el polvo. Dios de misericordia, escucha mi humilde súplica. Tú, que no puedes traicionar mi esperanza ni rechazar mis ruegos. Déjanos esta roca, Dios de la fuerza, danos el bálsamo para nuestro sufrimiento, Señor. Deja vivir a los hijos de Jacob para honrarte, para alabarte eterno. Míranos con misericordia. Como pueden ver, es una paráfrasis del texto bíblico, no es el texto bíblico literal, pero con toda la fuerza que imprime Bach, Carl Philipp, en estas áreas de este oratorio, conectando emocionalmente con los personajes y haciendo que así el oyente pueda también entrar dentro y sentirse parte de esa historia de salvación. Escuchamos el número 15, el aria de Moisés.
Bueno, fuera de micro comentábamos que aunque está compuesto solamente técnicamente 19 años después de que formalmente se acabara el barroco con la muerte del padre de Carl Philipp Emanuel Bach, con Juan Sebastián Bach, 1750, sin embargo, como sabemos, los hijos de Bach son los primeros que empiezan como a hablar un poco de forma no animosa de su padre, del estilo musical de su padre. Entonces yo creo que ahí es cuando se acuña esta cosa también graciosa de lo del viejo peluca, que es como, bueno, nuestro padre aquí está, pues eso, aparte que si visualmente incluso cambian esas pelucas barrocas con las que aparece Bach, y en el clasicismo aparecen esas peluquitas tan pequeñitas como la de Mozart, que es como dos ricitos y la coletita, pero ya está, ¿no? Que es un ejemplo también visual del cambio también de pues es igual que las pelucas, tanto tirabuzón y tanta historia del barroco, ahora es como se busca otro concepto y otra estética. Entonces Carl Philipp Emanuel, que es verdad que se forma, es de los hijos mayores de Juan Sebastián Bach, que es hijo de su primera mujer, de Ana Bárbara, y él se forma con su padre, pero enseguida vira hacia el clasicismo. De hecho, él le da clase a su hermanastro, que es hijo de la segunda mujer de Juan Sebastián Bach, porque murió la primera, que es Ana Magdalena Bach, perdón, también música, por cierto, y él le enseña a su hijo Johann Christian, pero ya los hijos de Bach, ya incluso se sabe que muchas de las partituras, por ejemplo, los ciclos de cantatas que se conservan, cantatas sacras de iglesia, que era esa obra que componía Bach semanalmente para las iglesias de Leipzig, se sabe que él compuso 3 ciclos de cantatas, pues a 54 domingos, más fiestas y tal, más todas las fiestas extras y tal, se deberían haber conservado muchas más, y sin embargo no se conservan porque muchas se pierden, no tenemos de todos los domingos 3 cantatas, pues porque los hijos que eran músicos, al menos 2, Carl Philipp y Johann Christian, no se dedican a conservar la tradición de su padre, porque consideraban que esto del contrapunto, la fuga, estos coros complejos es distinto. En el clasicismo, ¿qué cambia entre otras cosas? Lo estamos viendo, pues como que nos quieren presentar más al personaje, los sentimientos del personaje, para que tú empatices más con los sentimientos interiores del personaje. Entonces, oh cielos, ¿qué es lo que estaría pensando Moisés? Pues no nos interesa tanto el relato de lo que cuenta la historia de la salvación, que sería como muy barroco, que sería esta cosa así, pues fíjate, entonces Dios vino aquí, y ahora es como ya. Pero Moisés estaría turbado interiormente igual que tú, pero entonces Moisés pensaría, tendría alguna duda y no sé qué y tal y cual, y entonces, bueno, pues en el clasicismo como que se busca más la conexión con el personaje. Esto aparece, recuerdo el oratorio de Beethoven, también clasicista, que después deriva al final, pero bueno, clasicista, en el único oratorio que tiene, que es Jesús en el Huerto de los Olivos, pues todo el texto, que es muy poco bíblico, pero todo es, pues digamos que una paráfrasis, en fin, no dejas una invención de cuál pudieron ser los sentimientos de Cristo dialogando con el ángel y tal. Es como, pero ¿qué pensaría este y tal y cual, no sé qué, ¿no? En fin, eso al menos musicalmente, como que tú, el escuchante, buscaría conectarle con el sentimiento interior más que con el relato, ¿no? Por así decirlo. Aparte de que musicalmente vemos que es muy distinto, el clasicismo también busca que formalmente todo tenga que ser como muy plum plum, este compás ahora se repite, todo como mucho más limpio, y en fin, pues estas
esta elaboración musical más compleja de las fugas, contrapuntos, los coros tan barrocos, tan complejos, de que hay los instrumentos, las 4 voces, cada una por encima de otra, repitiéndose y tal, más el bajo continuo. Bueno, pues eso como que se simplifica y al final es como boom, boom, boom. Bueno, pues esa música que a nosotros nos parece como un poco, es aparentemente un poco más fácil de escuchar, quizá diríamos un poco más fría, en fin, no lo sé, eso ya va en gustos, ese sentido, pero cambia el barroco. Se podría decir, padre José Luis, quizás mal y pronto, pero como que el clasicismo busca recuperar, o sea, que se entienda la palabra, ¿no? O sea, sí. que frente a tantos adornos, o sea, también. De algún modo en el barroco se podría decir, si se puede hablar así, o sea, sí, bueno, permíteme sí, la licencia, sí. pero la música está por encima de la palabra, sí, de modo exacto. que lo que uno recuerda, por ejemplo, el Mesías de Händel, o del oratorio que escuchamos de Moisés, de Israel en Egipto hace poco, es la uno música. recuerda la música, mientras aquí lo que interesa es la palabra. El texto. En el sentido, claro, porque es una meditación, porque son los sentimientos, toda la interioridad, ¿no? Y es verdad que me imagino que los oyentes es más discursiva. Habrán podido apreciar claramente la diferencia. Sin embargo, bueno, pero verdad eso es el barroco en definitiva, es decir, el barroco que también busca por la emoción, por los sentimientos, por lo que ves, por lo que tal, es como quiere conectar, ¿no? Sí, el barroco. El sentimiento más sensible. Sí, eso de algún modo, es en lo sensible. El clasicismo, lo he visto, va al sentimiento más, digamos, más cerebral, más racional, claro, más ilustración, si queremos. El sentimiento, digamos, dialogado, el sentimiento plasmado en una palabra. Eso es, sí. No tanto en una imagen. En algo que percibes por un sentido, por el oído, eso sería. Pues ese cambio, pues eso sucede pues a final de a partir de 1750, en fin, estamos hablando ya de Revolución Francesa en breve, esto es 1769. Bueno, en este momento estaría casi María Antonieta compartiendo la tarta con las marquesas en el Petit Trianon, claro, pues por eso que estamos ya como ya empezada la ilustración, etcétera, etcétera, es como es la palabra, la razón, el discurso, el tal y cual, por encima de, anda, pero he visto esto, o he escuchado esto, qué bonito, esto me ha tocado, esto tal, no, aquí es a ver qué me cuenta. Bien, dicho este excursus, nosotros estamos del lado del barroco, pues si acaso a alguien le ha quedado dudas. Y nos queda por escuchar de la primera parte un último coro, un coro que, bueno, sí que es triunfante, sigue manteniendo un poco el espíritu triunfante de la época anterior, que es un coro de los israelitas, terminan diciendo, oh maravilla, Dios nos ha escuchado. Recordemos después del milagro de las aguas de Masá y Meribá que brotan de la roca. Oh maravilla, Dios nos ha escuchado. Arroyos frescos y plateados se precipitan de esta roca para callar el dolor que nos roe el pecho. Así termina la primera parte de este oratorio. Precisamente, tal y como íbamos diciendo, la segunda parte del oratorio, siendo un episodio bíblico, no tiene texto bíblico detrás. Es más una meditación, un sermón, una explicación, más discursiva, aunque musicalizada, por supuesto, pero del oratorio que acabamos de escuchar. En este caso, este oratorio, solo la primera parte tiene una clara referencia bíblica a Éxodo 17. Y vamos a escuchar ahora el final de la primera parte, el final de este episodio de las aguas de Masá y Meribá, cuando los israelitas cantan pues, el poder de Dios que da a beber a su pueblo en el desierto. Bueno, pues con esto terminamos
Moisés, padre. Así es, terminamos todo este Con este grupo coro de final. secciones, podemos decir, todo este grupo de programas que hemos dedicado a los patriarcas desde el comienzo, desde Abraham hasta Moisés. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Sí, se puede Eso es lo que decir hemos que hecho. es lo que hemos hecho, sí. Pues vaya usted pensando en algún otro ciclo que dentro de unos programas le tenemos aquí. Piense en otro ciclo, yo qué sé, piense en algo Muy bien, bueno, interesante. pensaremos. No quiere sea, trabajar el padre José Luis, Algo así que sea muy tomista, muy organizado, algo que Por sea supuesto, así... por supuesto, no así del viejo del peluquín, que eso no nos gusta. El No viejo nos gusta. peluca, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Padre Gonzalo. Muchísimas por su gracias, Padre sección José Luis, por triunfante. invitarnos como siempre. Muchas gracias, Sergio, por tu buen hacer, que es siempre una maravilla. Gracias a ti. Y nada, pues nos escuchamos pronto. Pues muy bien, Padre Gonzalo. Hasta aquí, por nuestra parte, el programa de hoy. Que como saben pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además pueden escribirnos a través del Twitter del programa, que es @bibliaartitura, para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.